Está en los controles de la 106.9. Yo soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña la abogada penalista y periodista. Yo la prefiero tener de periodista siempre, pero bueno, es más famosa como abogada penalista. Lucrecia Landaverde está con nosotros. Licenciada Landaverde, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Pues para mí es mucho más Como amigos, como personas que nos vamos a ir ayudando y no tengamos aquel famoso mote de que el salvadoreño es la peor piedra de tropiezo para otros salvadoreños. Licenciada Lucrecia Landaverde, quiero iniciar con una pregunta que creo que es de cajón ya en estos días, cuando estamos a pocos días para que inicie el nuevo quinquenio donde presidirá Nayib Bukele. ¿Qué ha pasado en estos 5 años al país? Prefiero la voz de la periodista. ¿Cómo ha visto al país? ¿Cómo analiza a El Salvador Lucrecia Landaverde? pues teniendo un oficial, y es que la sociedad en general no tiene seguridad jurídica, ¿verdad? Y eso es alarmante. Sin mencionar de que el costo de la vida es elevadísimo, que no han cambiado para nada la situación laboral de la gente que se encuentra desempleada o con trabajos muy mal remunerados, pero sí bien explotados. Todo eso es preocupante, sinceramente es preocupante. No obstante, la medicina que el gobierno les está dando son videitos con efectos especiales y discursos de odio, donde vemos funcionarios como alcaldes. Estaba viendo yo al alcalde de Santana que amenaza a gente con meterla presa, pero además, fíjese usted, estos funcionarios actúan como delincuentes digitales que están con una permanente campaña de amedrentamiento contra la sociedad. Vemos a un Cristian Guevara haciendo esto y a muchísimos de estos diputados que lo único que hacen es amenazar, amenazar y amenazar y además puchar botones. Entonces estamos en una crisis generalizada en todos los aspectos que usted quiera ver, desde el ojo público, la administración pública, de cómo se va desarrollando esto, y lo único que vemos son amenazas y discursos de odio, matonería y la concentración del poder total, incluso violando la Constitución y demás leyes secundarias. Bueno, qué preocupante, licenciada Lucrecia Landaverde, todo eso que está pasando. ¿Qué podríamos evaluar como positivo en este quinquenio, Lucrecia? Pues yo no sé si existen cosas positivas, tal vez que estamos vivos y que no nos han metido presos todavía, ¿verdad? Porque si nos vamos al punto del el exterminio de las pandillas como tal, no existe. El combate a estas, de alguna manera, sí produce sus impactos positivos, pero ¿qué beneficio hay que la población haya dejado de huir de las pandillas y ahora tenga que huir de los abusos del poder de un soldado, de un policía que fácilmente se lo lleva preso con una denuncia anónima o sin ella, inventándole delitos y procediendo contra esta gente? La inseguridad, la percepción de inseguridad de esta población que no está enamorada del presidente y que ya sufrió los embates del abuso del poder es preocupante. Hay gente que anda con paranoia y le cuento, muchísima gente ha emigrado, se ha ido, primero porque en el pasado tuvieron algún proceso, haya sido justo o no, y segundo, porque tienen miedo que les encarcelen. Cuando una persona ha sido procesada anteriormente, empieza el acoso policial porque aparece en una base de datos, aunque la persona haya sido declarada inocente.
pero eso es lo que tenemos en nuestro país. Y visiblemente, si eso se puede decir que es positivo, que en efecto lo es, pues ya visiblemente no ve tan descaradamente, tan desveladamente el acoso de estos delincuentes de tercera categoría como los pandilleros, ¿verdad? Efectivamente, decir que no sabemos de economía es como decir que no sabemos o que no tenemos conciencia de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que sentimos. Y es que verdaderamente tenemos que gastar en nuestra salud, en nuestra alimentación, en todo. Para estar en esta oficina tuve que gastar combustible, tuve que usar un vehículo. Todo esto lleva un gravamen que nos implementa el costo de la vida. Cuando los combustibles se elevan, el costo de la alimentación, hasta de la gente que no tiene vehículos, el costo de una libra de sal aumenta, porque hay un tema de transporte de mercancía, de aranceles y más, se llama fleteo. Los abogados conocemos medianamente estos temas porque efectivamente somos quienes legalizamos los procesos incluso de introducción de la mercadería a nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, los economistas son los expertos en el área. Nosotros sabemos de cumplimiento de normativas jurídicas para que esto se distribuyan, por ejemplo. El tema es que más allá de si somos abogados o economistas, lo cierto es que cuando el costo de la vida se incrementa, nos golpea directamente el bolsillo. Y eso afecta colateralmente en todos los aspectos de nuestra vida. A lo mejor ya no tenemos para pagar el colegio, para pagar el alquiler de la casa o la cuota de la casa. Mil cosas nos pasan con el aumento solo de unos centavos de cada producto, porque de centavo en centavo la suma se hace gigantesca. Y vamos, pensemos en los salarios más o menos mejorcitos de la gente en El Salvador, no pasan de $1,500. Es sinceramente para morirse de hambre. Pero y que hay de gente que gana aún $360. La verdad es que es impresionante. Miren ustedes, yo estaba leyendo un libro, un autor que es muy importante, que habla de economías políticas, sociales y más, se llama Lewy, dice que a las personas no se les debe quitar jamás, no se les debe suprimir jamás el deseo de ser importantes. Y él habla de esto en el sentido de que cuando hay gobiernos populistas que someten a las masas quedan enamoradas por aquellos discursos populistas de hacer la vida fácil, de regalar un par de bolsas de comida y más, y aplauden todo el tiempo. La gente se despoja de su propia dignidad y se le olvida que por sí misma puede brillar, pero además puede acumular riquezas trabajando con un sueldo digno. No es malo acumular riqueza. Lo que sí es malo, lo que sí es diabólico, lo que sí es el peor o la peor violación a los derechos humanos es que una persona nazca pobre y se muera pobre. Ser pobre no es un orgullo, como mucha gente le han enseñado, le han aniquilado, le han enseñado a no tener dignidad, a no tener sueños, a no tener más propósitos en la vida que sobrevivir como si fuese un animalito que respira, come y ya está. Pero la verdad es que yo sí le animo a la población a que reviva ese deseo de ser importante y entre estas cosas va a exigir más y mejores condiciones de vida. Cuando a nosotros nos aumentan los impuestos, cuando el costo de la canasta básica se incrementa, estamos pagando miles de impuestos, incluso con el incremento o sin él. Estos millones que van a la hacienda pública, se lo digo de conocimiento de primera mano porque soy abogada, el gobierno, si no los administra bien,
eh, mete en un agujero, en una crisis a la población de la que va a costar recuperarse. A todos los gobiernos les interesa sumir en la pobreza a la población, porque entre más necesidad haya, más sumisión y sometimiento va a poder ejercer en estas masas. Entonces, digamos, importante, es indispensable que la población exija que sus impuestos se inviertan bien. Por ejemplo, la gente dice, pero esto es un tema de crisis mundial, el costo de la vida está así, no vivís en Estados Unidos, no sabes, viajo más que ustedes, de verdad que no es el tema donde viva. El tema es que sea a nivel mundial o no, los impuestos de la población sirven para amortiguar, vea usted, los costos de la vida. Por ejemplo, cuando el gobierno subsidia ciertos ingresos de productos a quienes los distribuyen en nuestro país, cuando se dan subsidios, eso sirve para disminuir los costos de vida, ¿verdad? El discurso esto que es a nivel mundial le conviene al gobierno, porque ellos son los que se están embolsando nuestros impuestos y deben justificar de que por eso nos tienen metidos en la miseria. La pobreza en El Salvador se va a agudizar por todos los fenómenos que conocemos. No hay incentivos a la producción, no hay incentivos a la inversión extranjera. Lejos de eso, lo que el presidente publicó, y somos testigos todos, es que regalaba visas, regalaba un estatus migratorio, pero además con una estimulación económica a los extranjeros que quisieran venirse, con unos sueldos exorbitantes. ¿Qué profesional o científico va a quererse venir a un país tercermundista con sueldos como los que nosotros tenemos? Nadie. Entonces tiene que venir gente con sueldos exorbitantes para nosotros, para ellos dignos y justos, y con unos privilegios que nosotros no tenemos. ¿Cuántos profesionales no hay aquí en el país? Y la misma gente, como ya les suprimieron su propia dignidad, y como le decía yo, lo que dice Lewis, el deseo de sentirse importante, de saber que valen, de saber que ellos pueden brillar y aportar mucho a la sociedad, entonces lo avalan y lo justifican y dicen, ay, si los profesionales que sacamos de la U es para qué, y no son los suyos, y no probablemente sean sus hijos que vayan a estudiar. Tal es el punto de crisis al que hemos llegado de sometimiento a la población, que incluso mirábamos a una Suecia y Callejas diciendo que para qué queremos que todos sean arquitectos, ingenieros o médicos, si necesitamos fontaneros, si necesitamos empleadas domésticas, si necesitamos gente que limpie los zapatos. Verdaderamente, le pregunto yo al pueblo, ¿ustedes quieren eso? Lo cierto es que la población debe despertar, aunque sea porque tiene sus sueños, y si ya no los tiene, mire, de verdad, construya un futuro primero en su imaginación para que luche por él, para que le exija a cada gobierno de turno que al menos tenga transparencia en el uso de nuestros recursos, porque a la postre siempre nos perjudica a todos e incluso a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así finalizo este monólogo. Mire, yo no le he escuchado solo a usted. A muchas personas les he tenido que escuchar y me pongo a pensar qué tan cierto sea. ¿Es delito ser pobre en El Salvador con todo lo que está pasando? Exactamente. Cuando yo empecé a estudiar el máster en Derecho Penal Económico en España, en Valencia, eh, un profesor nos exponía esto hace unos años atrás del concepto y término moderno de aporofobia. Ahora ya es un poco más conocido y ya se digiere y ya se usa. Lo cierto es que este es el odio a los pobres, porque el hecho de ser pobre, su fachada, sus champitas mal colocadas en medio de una ciudad o por ahí, nos ponen de alguna manera en vergüenza. Y en lugar de ayudar a que esta gente salga de la pobreza, la aniquilamos. Le metemos presa, le encarcelamos. Algunos salen muertos de las cárceles. Hay gente, esto es gravísimo, que estando presos, teniendo a más de una persona presa en las cárceles, no pueden hablar para autoprotegerse y además sufren de acoso constante policial. Es triste, pero muchísima gente está encarcelada y les cuento una experiencia de primera mano. Cuando nosotros queremos comprobar
la inocencia de estas personas, Fiscalía actúa en complicidad del gobierno, como si pareciera que la política es de exterminio a los pobres, que incluso se oponen a que aportemos testigos. Tribunales y Fiscalía se oponen a que aportemos testigos. Y un tribunal de Santa Ana, por ejemplo, me exigía a mí que le justificara para qué quería los testigos, cuando yo ya dije en toda la argumentación técnica que es para demostrar que la persona es inocente. Entonces aquí es, capturamos a esa persona por su apariencia, por vivir en la comunidad que vive sin tatuajes, sin antecedentes y sin nada que nos demuestre que ha sido un delincuente, y por el contrario, esta persona es emprendedora, tiene un grado académico medio o superior, no importa, pero sigue siendo pobre. El tema es que le señalamos, le presumimos culpable, pero además, esto es lo alarmante, le prohibimos que nos demuestre que es inocente. En esos tiempos estamos en nuestro país y se está aniquilando a la gente inocente. Los dramas humanos que vive toda esta gente son incalculables, son de película. No pueden hablar y las familias se han destrozado. Fíjese, en San Miguel, esto en La Unión, en Santa Rosa de Lima, lleva un caso específico, se llama Fidel, el imputado. La mamá de él, vive un drama impresionante. Fidel es un muchacho profesional, profesional universitario, estamos hablando, no cualquier técnico ni nada, un profesional que solo le faltaba graduarse y en una parada de autobuses lo capturaron. Quedó en el desamparo su madre, quedó en el desamparo su esposa y su bebé. Pero además, el otro hijo de la señora, de la que me busca a mí para que le defienda, tuvo que emigrar de manera irregular para autoprotegerse, porque el acoso policial, cuando ya hay una persona presa, es incalculable, verdaderamente sorprendente. Entonces tenemos unas políticas aparentemente de persecución a la criminalidad que no están persiguiendo exactamente a la criminalidad. Con todo ese bullicio y con más los delincuentes profesionales que sí eran pandilleros, que estaban bien organizados y más, se ocultaron, se escondieron. Mire usted, aquí han venido gentes a este despacho donde estoy ahora, contándome que incluso sacan a presos condenados para hacer la producción, porque como todo es show, para hacer videos del gobierno simulando que los están capturando y tatuados y no sé qué. Y muchos de ellos incluso son videos hasta viejos, de gente, de pandilleros que ya ni siquiera están vivos, que ya murieron. Pero la verdad es que se lo proyectan a la gente y la gente aplaude. Solo aquellos que tienen conocimiento directo que esas personas ya fallecieron dicen qué impresionante cómo están mintiendo. Pero como no pueden hablar, porque si hablan y dicen es que yo conozco a estas personas y ya fallecieron, los meten presos, dicen que son pandilleros también, aunque solo sean los mismos que eran acosados en la colonia por las mismas pandillas. Todo esto, este drama es tan cierto, tan palpable, que incluso gente que ha sido víctima de los pandilleros está presa. Y los pandilleros hasta sacaron a uno para Guatemala. Fíjese usted. Pero así en esas circunstancias estamos. Hay odio contra los pobres y eso se llama, es un concepto moderno, aporofobia. El odio a la pobreza, al que vive en pobreza. Y está bien que odiemos la pobreza, no al pobre. Odiar a la pobreza está bien porque nadie quiere estar ahí. Y por mucho que me digan yo soy feliz siendo pobre, eso es falso. Vengo de la pobreza y le aseguro que ese es el peor o la peor violación a los derechos humanos de las personas. Todos tenemos derecho a soñar, todos tenemos derecho a crecer, todos tenemos derecho a prosperar. Licenciada Landaverde, desde el ámbito judicial este quinquenio, eh, ¿dónde pudiésemos ubicar a la justicia en El Salvador? La justicia está dedicada únicamente para un sector. A unos se les interpreta, como dicen en las clases de derechos, la ley a unos se les interpreta y a otros se les aplica completamente. El Salvador está viviendo esta situación. ¿Hay seguridad jurídica en El Salvador?
Hay nula seguridad jurídica. ¿Tanto así? Totalmente, totalmente, sin ningún temor a equivocarme. Paso en tribunales todo el tiempo y muchísimas veces publico mis éxitos judiciales. Y dice la gente en su magna torpeza, en su poco entendimiento, estoy hablando de los pro gobierno y más, ¿no? Dicen, entonces sí hay justicia, ¿verdad que sí? Estamos bien con el gobierno, si no, usted no hubiera ganado. No tienen idea de todo lo que hay que hacer para demostrar que una persona es inocente. Porque a sabiendas el juez, la fiscalía y todos los que somos parte en el proceso, a sabiendas que se tiene a un inocente, hacen todo para condenar a ese inocente. Cuando ese inocente queda libre, ya le han destruido la vida. Y le cuento yo, estaba en una defensa de una señora que si buscara yo en mis redes sociales le pudiera dar el nombre, son tantísimos casos que tengo y hasta confundo la información si no lo estoy viendo. Pero el tema es que es tanto el drama humano que llegan donde esta señora que yo defendí y la sacan de su casa cuando tiene al bebé prendido en su pecho, pero además el bebé está con un cuadro febril impresionante, una temperatura, una fiebre de 40 grados. Y le quitan al bebé del pecho, lo dejan tirado en la cama y se la llevan presa, madre soltera. Fíjese usted. Esta señora eh, trabajaba, era empleada, madre soltera, y trabajaba para costear los costos de su familia, de sus hijos, pero el bebé es lo que más me ha impactado. El bebé quedó solo porque sus hijos, los otros dos, los tiene la abuela paterna, que se lo quitaron porque pues sí, la gente que vive en pobreza, que viene de familias pobres, sabe cómo son las familias de desintegradas, de destruidos. Eso hace que la gente también tenga pocos principios y valores. El tema es que el bebé quedó solo tirado, la señora trabajaba duro y tenía un trabajo formal, no informal, dentro del gobierno, por cierto. Trabajaba duro, fíjese usted, para costear su vida, sus costos de vida. Se la llevan presa y todo el tiempo que pasó presa, el Fondo Social para Vivienda le quitó la casa. Antes eran los pandilleros, hoy fue el Fondo Social para Vivienda. ¿Por qué se llevaron preso a esta señora? Porque dijeron que habían hecho una llamada anónima. ¿Quién hizo esa llamada anónima? No existe ninguna evidencia en el proceso que diga que hubo una persona que llamó y que señaló a esa persona y que exista la evidencia. Solo hay la versión de un soldado y un policía y ya está. Y le destruyeron la vida. Pasó más de un año presa y el bebé murió. Murió. Bueno, que como Cuando yo como saqué estos a hay esta muchos. señora, solo termino, perdone Francisco, cuando yo saqué a esta señora, porque al fin logramos la libertad pasado un tiempo, yo era dificilísimo celebrar con ella mi triunfo judicial, había muerto su hijo. Y ella ya lo sabía, porque pedimos permiso, gestionamos permiso para que ella estuviera en el funeral de su hijo y no se lo permitieron. Y es inocente. Después el juez da medidas sustitutivas a la detención porque ella cayó en un estado depresivo que dejó de comer absolutamente. Su estado era tal que hasta incorporarse, poder caminar por sí misma le costaba. Cayó en un estado de desnutrición severa. Los jueces sabían que esa mujer iba a morir. Estos delincuentes que administran centros penales sabían que esa mujer iba a morir. Los fiscales cómplices de todo este genocidio sabían que iba a morir y aún así se oponían. Cuando vieron que la situación ya no era controlable y que iba a morir adentro y que vienen las voces como la de su servidora, señalando que adentro matan a la gente, entonces la dejaron libre. Cuando salió, yo le dije, hemos ganado. Y ella me dijo estas palabras. A mí ya no me importa ni la libertad ni la vida. Ya lo perdí todo. Perdió a su hijo, su casa y hasta los deseos de vivir. Es un drama humano impresionante. Y la pregunta es, ¿quién va a reparar todos estos daños? ¿Quién? Nadie.
Lo máximo que nos queda a nosotros es llevar estos casos al ámbito internacional. Su servidora los está llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. E intentamos buscar un pronunciamiento que permita sanciones al Estado salvadoreño. ¿Cuándo va a suceder eso? Puede que pasen años, pero sería peor no hacer nada. Así que la situación es grave, gravísima. Hoy yo les estoy hablando y contándoles esto. Mañana puedo ser yo o cualquiera de ustedes de los que me escuchan, porque aquí nadie tiene derecho. Incluso hasta los amigos del presidente son aniquilados y destruidos si el presidente considera que se convierten en un peligro para su imagen. Así que, señoras y señoras, solo les pido que sean honestos, conscientes de lo que estamos viviendo, porque yo no pertenezco a ningún partido. Y por esta blusa van a decir ustedes que soy de izquierda, pero la verdad es que no, simplemente me gusta, no me gusta. Mire, Lucrecia, ¿Ok? en ese nuevo quinquenio, a partir del 1 de junio, las cosas deberían de cambiar. Y me van a decir, qué iluso si es la misma persona la que va a dirigir el país. Yo tengo esperanza, por lo menos, eso deberíamos de tener, de que las cosas cambien. Pero una pregunta muy específica. ¿El poder del Estado, llamado el poder judicial, será independiente en este nuevo quinquenio? No, no hay razones para que lo sea. El nuevo quinquenio estará bajo la administración de la misma persona que nos ha metido en este agujero. La misma persona, una sola cabeza, tomando decisiones, imponiéndose, y ha decidido quedarse en el gobierno hasta que se le acaben sus días de vida. No estoy diciendo, y por favor no vayan a decir, ay, dijo que lo va a matar, porque aquí hay tantos torpes que uno dice una cosa y tratan de descomponer. Este hombre se va a gastar la vida siendo presidente. Y después vienen quizás los sucesores de él. Eh, ¿Por qué digo eso tan alarmante? ¿Estaría yo exagerando? Antes se lo decía. Antes incluso que lo eligieran de presidente la primera vez, les decía, ay, no exageración, no, hombre, no quiere quedarse en el poder. Teníamos a un Félix Ulloa que decía, es que no puede quedarse. Tenemos a un Bukele siendo su propio enemigo que decía, aquí podés postularte 200 veces si querés ser presidente, pero no podés ser consecutivo porque la Constitución lo prohíbe y hay un principio constitucional de alternancia en el poder. Lo decía él en entrevistas, lo decía el presidente, lo decía una abogada de mantequilla que dice una cosa y después se retracta y tal, que ni voy a mencionar su nombre para no darle ninguna categoría de importante, pero lo cierto es que decía, no, la Constitución dice que las cláusulas pétreas no se pueden modificar. La oposición está exagerando. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una reelección inconstitucional, pero además tenemos, fíjense ustedes, la modificación express, la reforma express con dispensa de trámite de las normas pétreas que prohibían la modificación del tiempo de duración de un gobierno en el poder. Así que no es extraño que de aquí tengamos a esta gente sometiéndonos a pura fuerza policial y judicial, que esto se llama el poder punitivo del Estado, el poder de imputarnos delitos, vean ustedes, el poder de coaccionarnos coercitivamente al punto de someternos, incluso si nos tienen que quitar hasta la vida dentro de las cárceles o como sea. Ya vimos muchos ejemplos de eso y lo estamos viendo y viviendo. Entonces, de aquí, con esa modificación de la Constitución, aquí entramos a una segunda Venezuela, a un nuevo Nicaragua o a una nueva Cuba, si usted quiere. Pero lo cierto es que han modificado la Constitución. Exageración, hechos, no palabras. Ahí tenemos los hechos, ¿verdad? Va Es a muy ser difícil. va a ser paso a paso que se van a ir dando modificaciones ya muy explícitas, no lo van a hacer todo de un solo, como se presentó en el 2021, un 15 de septiembre, un legajo o una prácticamente propuesta de reforma a la Constitución por Félix Ulloa, o va a ser poco a poco, dependiendo o en el momento que se necesite. Ya tienen el proyecto de la nueva Constitución, incluso la tienen colgada ellos en un sitio web. Yo lo bajé. Ya no importa.
tenemos a un montón de delincuentes, pero además cínicos dentro del gobierno. ¡Ay! Dijo delincuente, la abogada hay que procesar. Mire, todo aquel que vaya en contravención a las normas jurídicas es delincuente. Si yo transgredo, si yo quebranto la Constitución, a mí me sancionan y me encarcelan y me procesan por violar esos principios constitucionales. ¿Cuáles pudieran ser? Su libertad de expresión, entre tantas cosas, ¿no? Su libertad de pensamiento, su libertad de prensa. Si yo le coacciono y lo callo a usted, violo sus derechos y eso es constitutivo de delito y se encaja de acuerdo a las conductas que yo haya ejercido para callar a esas personas. Pues bien, hecha esta salvedad, tenemos delincuentes administrándonos, lo digo yo, no lo dice Francisco, para que las amenazas vengan conmigo, que de todas formas ya se ha convertido en un modo de vida, una costumbre. Y lo menos que alguien como yo espera o cualquiera que hable y señale todas estas cosas de la forma que lo hago, es que las cumplan. ¿Y qué otra cosa puede pasar? ¿Verdad? Nos han llevado al punto donde todo es amenaza, que ya uno hasta mofa hace de estas amenazas, porque usted mira cualquiera de esos patanes amenazando, amenazando, amenazando. Así es como estamos. Así que, pues sí, son tan cínicos que pueden hacer eso de una manera express. En una noche ponen a un escuálido a decir de que pide esa nueva constitución que se apruebe de forma expresa, lo aprueban y ¿qué? Si son cínicos, si usted les puede decir las cosas en la cara y simplemente hasta lo aceptan. Imagínese usted que el presidente de la Asamblea Legislativa en una entrevista con un reconocido periodista, eh, Moisés Urbina, le dice, ¿y qué hacían antes? Decía él en su ponencia, tomaban la Constitución y la rompían. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Haciendo lo mismo, le pregunté, ¿la rompieron? No, no, ¿y por qué? Porque son arrogantes, pero dentro de toda esa arrogancia, matonería, son también estúpidos. Entonces, como no tienen instrucción notoria, son estúpidos, son cínicos y son los más temibles, porque cuando tenemos a un estúpido en el poder, con mucho poder, tiene el poder de destruirnos a todos. Y en esa situación estamos ahora mismo. Lucrecia, viene un nuevo quinquenio. Estoy hablando mucho de el que estamos por terminar y el que viene. ¿Vendrá algo bueno realmente? Ya que quizás se han logrado objetivos que ellos necesitaban en un primer periodo. ¿Vendrá algo bueno ya para el país? Hoy sí se podrá ver o se podrá cumplir lo que prometieron en el quinquenio que estamos por terminar, porque para este no se ha prometido nada realmente. Antes prometieron cosas que no eran factibles. Un tren del Pacífico, un aeropuerto en la Unión y además cosas fantásticas. Instauran una moneda virtual así de la manga porque son improvisadores, que lo único que vino a hacer esa moneda, primero a ser instrumento para lavado de dinero y de activos. ¿Quiénes? Los funcionarios públicos. Digan nombres y no sé qué, y si no, comete delito. Miren, ya, piensen lo que quieran. Están hablando, o más bien le está hablando, una abogada especializada en derecho penal y económico. No es que yo me lo esté sacando de la manga, les estoy diciendo para qué sirven eh, estas criptodivisas o monedas virtuales que se instala en nuestro país con una ley fíjense usted, para que se tenga por moneda de circulación nacional. Como es moneda intangible, es una criptomoneda, más bien, es la ficción de que existe algo que además no tiene respaldo fiduciario, esto se llama respaldo en dinero, en un banco de reserva, lingotes de oro, que quiera, la moneda siempre tiene respaldo, estas no. Entonces, al no existir este respaldo, pero al no existir instituciones formales fiscalizadoras de esas transacciones, se facilita el lavado de dinero y de activos, la financiación al terrorismo, la venta de armas de forma ilegal. Estas criptodivisas es el entorno virtual, el espacio virtual donde se pueden cometer magnos delitos.
¿verdad? La población eso lo ignora, pero Estados Unidos no, ni la fiscalía tampoco lo ignora. Entonces se instala aquí y le dicen a las masas que es para beneficio de ellos. Y yo les pregunto, ¿a quién le cambió la vida el Bitcoin? ¿A quién? Uno solo. No existe. Y las personas que por unas fallas de la aplicación Chivo Wallet obtuvieron unas ganancias fueron encarceladas y se les acusó de fraude informático. Y además se les cayó en la clandestinidad, el Estado los procesó, les puso abogados y fiscales a esas personas exclusivos para que las sometieran y las callaran. ¿Quiénes saben esto perfectamente? Las familias. ¿Y por qué lo sé yo? Porque soy una de las abogadas que asesoró a muchos de estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué les ha beneficiado? Mencionemos un solo beneficio que no sea de que visiblemente ya no ven a las pandillas, pero ven a un policía que es peor, que tiene placa policial y se lo lleva y les destruye la vida. Entonces, es un tema bien difícil, pues. Y van a decir todos estos como son sensacionalistas, gente de bajo entendimiento, pero con mucha maldad. Ay, dijo que es peor la policía que los mareros, eso dijo la abogada. Porque además se vienen con estas cantaletas para tratar de justificar todo esto que está sucediendo, que es muy alarmante, que es preocupante y donde nos han dejado con nula seguridad. Tanto es así que nuestro país está en un estado de excepción permanente. La gente ni siquiera entiende qué es eso. Pero el estado de excepción permanente significa que su estado como persona, como individuo, como sujeto, es excepcionalmente sin derechos, desprovisto de derechos. O sea que no es solo las pandillas, es todo estado de excepción. Y decimos permanente, mire usted, no puede ser el agua o es aire, pero no puede ser una u otra cosa. Si el estado es de excepción, esto significa que excepcionalmente tenemos un estado de excepción permanente. Es como decir de que una persona es bajita pero es alta. Así de estúpido, así de estúpido. Pero a la gente aplauden y le dicen, ay, vamos a aprobar otra vez el estado de excepción. Yo les pregunto, ¿ustedes entienden de por qué cada 30 días aprueban nuevamente el estado de excepción y votan? ¿Por qué es prohibido? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es inconstitucional que sea permanente? Y así lo van justificando. ¿Por qué de una vez no lo ponen hasta que el hombre se salga de la presidencia? Porque es inconstitucional, no porque no les importe lo que nosotros pensamos, sino lo que ven los países externos. Por eso es que no lo hacen de forma definitiva y por eso es que cada 30 días están en la misma estupidez. Y la misión pero del régimen de excepción, Lucrecia, que era los pandilleros, por aquel fatídico fin de semana de hace 2 años, bueno, a marzo 2022, ¿ya se cumplió o qué está pasando? O sea, de hecho, el régimen de excepción se justifica cuando hay una crisis en materia de seguridad pública. Esa crisis debe ser momentánea, esporádica, porque régimen de excepción significa excepcionalmente se suprimen todos los derechos constitucionales y hasta humanos de las personas. Excepcionalmente, el tiempo debe ser tan corto que solo la Constitución nuestra dice que solo puede validarse o permanecer ejecutándose, si usted quiere tener validez, solo 30 días, porque suprime todos los derechos de una población. Una vez se agotó ese periodo, que ojo, nunca dentro de los presupuestos estuvo justificado ni legal que se decretara este famoso régimen de excepción, porque lo que tuvimos fue una masacre de un fin de semana de unos 84 más o menos personas que fueron asesinadas, y en ese momento solo si había fuego cruzado, las pandillas disparando y más, se justificaba. Pero una vez pasó eso, en el caso que lo hubiésemos querido justificar, ya no es legal. Después de esos primeros 30 días no es legal. Porque no es cierto, y deben entender ustedes, que el estado de excepción combata a las pandillas. Es que no es una ley, y eso no lo entienden.
Lo que es un decreto ejecutivo y legislativo, porque hoy ya no importa, pero antes podía ser ejecutivo. Hoy el ejecutivo les dice a sus empleados, a los puyabotones, que voten por eso en 2 segundos, no leen ni nada, solo puchan y ya está, ya lo aprueban. Pero el tema es que sucede cuando hay emergencias, entonces suprimen todos los derechos de la población, no es una ley, un decreto de supresión de derechos de la población. En el hipotético caso que este portafolios, que tiene una computadora dentro, pero que este portafolio, fíjese usted, fuese un decreto, que acá hubiese un libro, un documento, un decreto oficial. Lo firmamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una ley para perseguir a la delincuencia. No, aquí solo diría se suprimen temporalmente, excepcionalmente los derechos de la población en aras de combatir este flagelo delincuencial que tenemos por 30 días. Suprimen derechos. No es que es una ley y que aquí diga artículo 5, se condena al pandillero por haber hecho. No es eso, es la supresión. Significa entonces, esto es claro, significa que el estado de excepción no sirve para perseguir a nadie, solo para suprimir derechos. ¿Para qué? Si a usted o a mí lo encarcelan y nos matan adentro de la cárcel o nos pasa algo gravísimo, no nos habrían violado derechos porque no teníamos. No se puede violar una cosa que no teníamos. ¿Por qué? Porque por un decreto nos quitaron esos derechos. ¿Han visto ustedes las declaraciones de este fulano comisionado para, ahí ando un mosquito aquí, para los derechos humanos y no sé qué, un señor ahí todo medio raro que anda ahí? Pero además, la Procuradora de Derechos Humanos, que han dicho que no hay violaciones a derechos. Cínicamente lo han dicho. ¿Y por qué no hay violaciones de derechos? Suponer que ahí está en la audiencia que hoy me escucha Juan X. Este Juan X es capturado y lo asesinan adentro de la cárcel. ¿Hubo o no un homicidio? ¿Se violaron o no se violaron derechos? Sorpréndase. No importa el homicidio, no se violaron derechos, ni siquiera lo catalogamos como homicidios porque esta persona estaba bajo un estado de excepción, la supresión de derechos que le contaba, y no se violaron derechos porque no se viola lo que no existe. Es como si esa persona no hubiese existido. En eso consiste el estado de excepción. ¿Qué es lo que pasa? Que la población no lo entiende y que los abogados no se toman la molestia de explicar de la manera más simple y directa lo que esto significa, como si se lo hace esta abogada que les explica lo que es el estado de excepción. ¿Podría entonces combatirse la delincuencia sin estado de excepción? Lo cierto es que sí, porque lo que se aplica es la ley contra las pandillas, de proscripción de maras y pandillas, y el Código Penal, Código Procesal Penal, la ley especial. Eso es lo que se aplica, con eso se castiga a las pandillas, no con el régimen de excepción. Eso solo es la supresión de los derechos de todos nosotros, ¿verdad? Pero no una ley que sirva para castigar a la delincuencia. Dicho esto, habiendo intentado hacérselo de la forma más digerible posible, simple, sencilla y ordinaria, espero que medianamente me lo hayan comprendido. Lucrecia, ¿a dónde va a llegar, bueno, el, el manual de comunicaciones que ha tenido el gobierno ha sido bueno, o sea, para el objetivo de ellos? No es que eduquen o estén dando la información necesaria a la población sobre lo que está pasando en el país. Pero el, el batallón de comunicaciones que tiene el Estado funcionará igual o se le potenciará mucho más, ya como periodista ustedes, Lucrecia. Es muy probable que mucha gente, al ver de que esto no va a cambiar, intente buscar algún beneficio con el gobierno. Y así vemos a cientos de youtubers, gente ordinaria insultando. Yo he descubierto gente que me insulta, me amenaza, me trata de una forma nunca antes vista, ¿verdad? Y consideran que tienen la legitimidad para hacer todos estos ataques, a pesar de que existe una ley que se llama ley
ley para una vida libre de violencia contra la mujer y más, y es castigado y son delitos. Pero como esta gente es bárbara, son como animales sin códigos de comportamiento ni nada de eso, sino que como si fuesen animales salvajes, pues lo hacen. Esta gente lo que busca es tener adeptos de estos del gobierno y conseguir likes, incluso promoviendo el odio a otras personas que hasta las pudieran asesinar, porque estamos en un estado de permanencia de inseguridad, que no es de excepción, en un estado permanente de inseguridad jurídica, pero inseguridad en todos los sentidos. Si usted va a ver, no es extraño, y ver a un funcionario amenazándonos, eso es el pan de cada día, ¿verdad? Cuando deberían de ser quienes garantizan nuestros derechos, por supuesto. Así que eso es lo que tenemos, la maquinaria del gobierno y un montón de gente tratando de buscar algún beneficio, alguna ventanita para ganarse la vida, así sea cometiendo delitos. Lucrecia, ¿dónde, vuelvo al régimen de excepción, pero a los capturados que son los inocentes, qué les depara para ellos? Este año van a continuar presos sin, bueno, capturados, sin tener audiencia, van hasta el 25, o sea, ¿qué va a hacer de todos estos inocentes? ¿Van a tener justicia ya o tienen que seguir esperando? Lo cierto es que no podemos hablar de justicia cuando a una persona se le ha destruido la vida, ¿verdad? Una persona que pasó más de 6 meses preso, con un día que estuviera preso, siendo inocente, no podemos hablar de justicia porque fue liberado tiempo después. Lo cierto es que se han cometido tremendas injusticias. Tenemos fiscales cómplices, actores materiales y directos, tenemos jueces cómplices y actores. Coautoría, se da una especie de coautoría es cuando dos o más sujetos colaboran entre sí para producir un daño que además es constitutivo de delito. ¿Y cuál es el delito que están cometiendo? ¿Usted considera que es legal coartar la libertad de una persona, arrebatar la libertad ambulatoria de una persona, su derecho al honor, a la imagen, al trabajo, a la alimentación, a la salud, ya no solo de él, de la familia, porque es el proveedor, siendo inocente? La verdad es que tenemos a un Estado terrorista, lo llaman muchos, y es cierto, es un Estado criminal lo que tenemos, ¿verdad? Habría justicia cuando estas personas quedan libres, como en el hecho que yo le contaba que la señora perdió su casa, perdió todo, perdió a su hijo, a su bebé se murió, porque se la llevaron a la cárcel y cómo cuidaba al hijo que quedó con una fiebre de 40 grados. Eh, Hay justicia porque quedó libre, si perdió hasta los deseos de vivir. Yo no sé si está viva o no, yo hice mi trabajo y no he tenido más contacto porque todo esto es deprimente. A mí me afecta bastante, les soy bien franca. Hace poco venía un periodista a mi despacho y yo le contaba el fenómeno de todo esto, de un niño que yo he publicado los audios en mi TikTok, ya que usted me ha calificado de TikTokera. Pero el tema es que he publicado el audio y el niño, si usted lo pone, lo único que pide es escuchar a su mamá, saber cómo está su mamá, porque es su cumpleaños. Y todas estas víctimas colaterales que no son precisamente los encarcelados, sino que son sus familias, verdaderamente obtienen justicia porque tiempo después de que ha sido expuesto, de que ha sido juzgado, de que han intentado condenar a toda costa a estas personas, ha quedado en libertad. ¿Fue eso justo? Lo cierto es que no van a tener justicia. Lamentable, pero cierto, ¿verdad? No va a haber justicia por mucho que recuperen su libertad. Una pregunta que hace la gente que no le alcanza a entender y que pienso que es mi deber profesional podérselos aclarar. No es cierto que todas las personas que hayan cumplido 2 años tengan que salir en libertad inmediatamente porque ya cumplieron 2 años. No es así. Han cumplido 2 años y de acuerdo al decreto 803 les pueden dar 2 años más a petición de la Fiscalía.
Pero además, Fiscalía, fíjense ustedes, si el juez ya le puso 2 años, 24 meses, Fiscalía puede pedir 2 veces más, 2 años más. Si el juez ya le puso 2 años, Fiscalía lo pide una más, 24 más, hace 4 años. Y lo puede pedir hasta 2 veces, 6 años. Puede estar una persona siendo inocente sin derecho ni a defenderse en la cárcel sin haber cometido delito alguno. Para eso ya ha perdido a su mamá, a su papá, a sus hijos. Todas estas cosas pasan. Verdaderamente, ¿se ha cometido una tremenda injusticia? Por supuesto que sí. ¿Qué ha pasado cuando esta gente después de 2 años ha recuperado su libertad, después de año y medio o más, han recuperado su libertad? No hay justicia. Ha sido una gran injusticia porque es gente inocente. Jamás se va a considerar justo que se le encarcele a una persona que jamás haya cometido delito alguno. Por tanto, no podemos hablar de justicia. Tenemos un sistema tan injusto, tan pervertido, donde fiscales, policías y jueces hacen fraude procesal para destruir vidas porque quieren mantenerse en un puesto privilegiado, ¿verdad? Los fiscales ni tanto, no tienen un puesto privilegiado, pero la verdad es que en un país como el nuestro, la gente, para mantener su puestecito, su trabajito, que tampoco le solventa todas las necesidades, pero como aquí la gente sobrevive, pues luchan y no importa quién tengan que matar, porque la verdad es que cuando se le condena a una persona inocente, se le destruye la vida, ¿verdad? Así estamos. No hay justicia, es una tremenda injusticia y por mucho que los abogados luchemos y ganemos los casos, no tiene idea, con tanta dificultad, pues tenemos un sistema de injusticias, unos fiscales con un chip mental que tienen que aniquilar a la persona que acusan aun cuando no hayan pruebas en contra. Bueno, Y prohíben y evitan que se presenten elementos probatorios para demostrar la inocencia de esas personas. Entonces, es así. El principio de presunción de inocencia se pervirtió tanto que se transformó, ahora es, fíjese usted, se invirtió en contra de la persona acusada. Ahora es, te presumo culpable, pero además te prohíbo y te obstaculizo y te impido a que me demostres que sos inocente. Así de potente está la cosa. mire, con esto voy a terminar. Tengo una cantidad de mensajes, bueno, como dice un muy buen amigo, cualquier cantidad de mensajes tenemos en esta oportunidad. ¿Por qué los menciono? No los voy a leer, porque hay tantas ofensas, hay tantas amenazas entre los mensajes de personas que supuestamente sí tienen un perfil real o verdadero. Y esta pregunta ya se la he hecho en reiteradas ocasiones. Hoy quizás se la hago diferente. ¿Cómo vivir siendo amenazada, insultada por otro sector, muy aclamada, muy querida, muy apoyada, pero lastiman realmente cuando se meten hasta en su vida personal, licenciada Lucrecia Landaverde, simplemente por decir la verdad o por no pensar como algunas cuentas trolls? Fíjense que, de hecho, para ser honesta, he llegado a considerar, hasta por si van a cortar este pedacito, les hago la invitación a que pongan su camarita y lo aprovechen. He llegado hasta el punto de considerar temas de divorcio, por si se sienten exitosos con el tema, ¿no? La verdad es que los ataques son muy destructivos, producen muchos daños. Mi hijo de 11 años sabe que a su mamá la insultan, se me cayó una notificación, tengo que poner así. Sabe que a su mamá la insultan en YouTube, en las redes sociales y más. Un niño que va a un buen colegio en el sentido de buenos principios y más, ¿verdad? Con una disciplina muy buena. Mira, esto es muy, muy destructivo, ¿no? Estas personas que insultan con aparentes perfiles reales, fíjese usted, cuando tratamos de hacer el análisis del intelecto de esta gente, no es menos criminal que los pandilleros que dicen que quieren que aniquilen, porque aún no conociendo, cometen delito, insultan, amenazan, agreden, desprestigian, difaman, se van a temas incluso hasta de familia, se meten con la familia. Entonces es gente que verdaderamente son delincuentes.
pero que se autoperciben como personas de bien porque defienden a un político de turno. La verdad es que una persona común, normal, con mediana inteligencia, con un poquito de intelecto, con sentido común, si usted quiere, no sería capaz de hacer esto contra personas a las que ni conoce, como es en mi caso, ¿no? Me perjudica, como ya le he dicho, de alguna manera, ¿verdad? He tratado aquí o nos callan definitivamente, que cuando nos callen a los pocos que hablamos se habrán hecho daño a ellos mismos, porque cuando les toque sufrir esto, no hay quien alce la voz. Pero aquí o nos callan, yo lo que digo es que me baño con un poco de aceite y que me resbale lo que aquella gente ordinaria, vulgar, eh, así agresiva quiera decir. ¿Verdad? Y le pongo poca atención. De hecho, yo no veo ni a los youtubers ni a esa clase de gente, porque es gente de lo más sucio de la sociedad. Es como, es como cuando usted tiene un contenedor de basura por ahí, no va a irse a meter a la basura, a escarbar a ver qué hay en la basura. Lo que hace es mantener algunas normas de seguridad para no contaminarse. Lucrecia, y Eso intento hacer. cuando es un funcionario el que, porque sí he visto ofensas y directas con nombre y apellido hacia usted, ¿existen posibilidades de que esto se pueda proceder en una demanda o es irrelevante para usted? No es irrelevante para mí, más bien es irrelevante para el sistema. Lo que tenemos son cómplices, son delincuentes, ¿verdad? No puedo ir yo donde el amigo del delincuente a ver si lo investiga. Lo que va a hacer es inventarme un delito a mí, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿quién impuso a los magistrados de la Corte? ¿Quién se inventó los jueces contra el crimen organizado que están juzgando a toda esta gente? Hay unos que ya existían, pero muchos que no existían. Hay unos pocos buenos que sí existían y que están ahí. Debo advertir. Dentro de toda esta banda de gente ad hoc a una política de exterminio de los más pobres, también, bendito Dios, como una bendición, ya habían jueces que eran jueces técnicos. Y algunos están ahí colgados dentro de todos estos, ¿verdad? Es que son los que verdaderamente están resolviendo medianamente garantistas, medianamente, pero son tan pocos. Una mano me alcanza para contar todos los jueces que hay en el país, buenos y todavía me sobran dedos para poder decir. Son tan, pero tan poquitos. La gente aprendió a ser cínica como un modo de vida, ¿verdad? Y son los que juzgan. Entonces yo no puedo ir donde un fiscal a decir que investiga a un Cristian Guevara o a otro de estos que me amenazan, porque no lo va a hacer, porque voy a llegar y me va a tomar la denuncia para fingir, quien sea, y lo va a archivar. Ya antes lo he hecho, ya antes lo he hecho y no le dan trámite, porque tienen que ser cómplices, coautores de todo esto. ¿Y quiénes son los que los eligen? No son ellos, puchando un botón por orden del único que manda en el país. Pues. Toda esta gente al final solo son tontos útiles temporales que en el momento en que tengan que ser sacrificados, lo van a sacrificar, sea por show o por lo que sea, pero la imagen se la van a destruir. No le destruyeron la imagen a una ex alcaldesa. A hechos me refiero yo, directos, específicos. A este sujeto que acusaban de narcotraficante y más, a Cristian, ¿qué se llama? No me acuerdo. Eric García, perdón. Eric García. También, Eric García. Y el otro, ajá, Cristian Flores, me parece que se llama también. No los han linchado públicamente y mediáticamente. Porque mire, el presidente es una persona con un alto sentido ególatra, pero además con cero, vamos, moral, que solo tiene objetivos bien fijos. No importa quién tenga que despedazar, a quién tenga que aniquilar, aun cuando sean mis amigos o mis sirvientes, si los tengo que linchar para mantener una imagen y para proyectar la visión de una masa que solo está metida en una burbuja de fantasía, lo voy a hacer, porque al final mi objetivo está claro, es mantenerme en el poder como sea, haciendo lo que sea, a costa de lo que sea. Y eso hemos visto.
Eso hemos visto. Bueno, Entonces, ninguno de estos tontos útiles está seguro y son temporales. Un día podemos ver hasta al Cristian Guevara siendo desarticulado, porque si el presidente de repente se le convierte en un estorbo o en un posible, yo qué sé, traidor, pues lo va a despedazar, ¿verdad? Están más en peligro con ellos que su servidora que les señala. bueno, Lucrecia, hoy sí termino con esto. Hay una conferencia que he estado viendo de que le están diciendo que ya no la desarrolle, que usted ha mencionado, nosotros mencionado también constantemente acá en las entrevistas, en las redes sociales también como medio, para que puedan unirse a una conferencia que usted va a dar. ¿Qué está pasando? Le están diciendo que no la haga. Efectivamente, mire, entre diputados y Se ve gente, política la conferencia. no, pero hasta me dan ganas de que sea política. Entre diputados, diputados directamente me han comentado amenazándome, ¿verdad? De que pudiera estar yo cometiendo un delito de lavado de dinero y de activos. Este tipo de delitos es cuando se obtiene dinero producto de un hecho delictivo y se intenta introducir al tráfico financiero el dinero para aparentar de que es dinero limpio, en eso consiste. Pero yo voy a hacer una conferencia donde vamos a hablar de un tema de prevención de delitos, no es solo para abogados, puede ser para cualquiera de nosotros, a una persona que no sea abogado, puede ser para periodista, para quien sea, para una persona incluso sin nivel académico que medianamente entienda. Al final el abordaje va a ser tan genérico para que usted, eh, como radio escucha, pueda prevenir y pueda, sobre todo estando en la situación que estamos, que nadie tiene derechos, pueda prevenir, pueda protegerse y evitar que por un desacierto, por un desconocimiento, ejecutar una acción que le pueda llevar a la cárcel. Al final, esto es así. Prevención de delitos para las personas que asistan a esta conferencia. El valor de la conferencia estaba fijado en $60. Han venido tantísimas amenazas y además fiscales de la fiscalía, ¿verdad? A decirme, mira, tener cuidado porque tenemos incluso orden que procedamos contra vos. Entonces, si hacemos el examen intelectual de lo que voy a hacer, qué delito estoy cometiendo, porque vendo una conferencia, es eso delito donde está prohibido en las leyes nuestras, y yo disponga de una camioneta full extra que quiero regalar por el pago del ingreso a la conferencia, van a poder participar en una dinámica para ganarse esa camioneta. Es un mecanismo, una modalidad de deshacerme de la camioneta. Yo a veces actualizo los vehículos, el año pasado también di uno. De esta forma, no lo ando vendiendo, los regalo y lo que ustedes pagan es una conferencia. Y puede venir la gente torpe, como un muchacho que empezó a desarrollar una letanía en Twitter, y diciendo, pero es que si el propósito de la conferencia es dar un vehículo, igual no estoy cometiendo delito. Yo puedo decirle ahora mismo a Francisco que regalo mi camioneta y qué, ¿verdad? No hay ley que me lo impida. Pero además le doy una conferencia y quien quiere va y paga la conferencia. Y si no, no van. Así de simple, no van. Pues se ha especulado, ¿verdad?, de que me van a capturar. Se ha especulado porque los mismos diputados lo han tuiteado. Y en la fiscalía, fiscales, fiscales vamos, de los representantes del fiscal general, ¿no? De los delegados, fiscales comunes, no estoy hablando que el fiscal general me haya amenazado, no es eso, no es verdad. Pero fiscales me han dicho, se me han acercado, mira, tener cuidado porque no hayan por qué, de dónde, cómo. Incluso yo ya tuve un proceso en la Corte Suprema de Justicia tan fraudulento que lo expuse, ¿verdad? Y todavía ni hemos firmado el acta porque me llamaron a una nueva como sesión en la Corte Suprema de Justicia. Entonces me han dicho que tenga cuidado. Yo hice esta salvedad. Hay bastante gente, sí se puede considerar bastante, pero hay un poquito más de 100 personas que compraron entrada a la conferencia.
estas personas tienen la oportunidad de pedir la devolución de sus $60. Si compraron más de dos, pues lo que hayan comprado, con el comprobante de la transferencia que hicieron y dándonos la copia del DUI, porque no va a venir un cualquiera con el comprobante a decirnos que depositó, porque hay gente que hace fraude. Con ese comprobante pide la devolución, después se lo da a alguien más de su familia, la vuelven a pedir y más, pero nosotros llevamos el control con el número de operación de la transacción que hicieron y con el estado de cuenta. Entonces van a tener que proveernos su copia de DUI porque no le vamos a transferir a un cualquiera porque puede ser hasta un delincuente, ¿verdad? Entonces, y vamos a hacer el proceso de devolución para los que tienen miedo. Como yo soy una rebelde natural, tengo este ADN de rebeldía, yo mantengo la conferencia, solo le cambio de fecha para quienes quieran la devolución, se les devuelve, después se abre otro espacio temporal para que compren nuevas entradas y ustedes puedan llegar a la conferencia perfectamente, ¿verdad? Bueno, ¿Qué entonces tanto quiero me entender. afecta? Solo termino. ¿Qué tanto me afecta si no la hago o si la hago? En nada, porque si no la hago, igual vendo mi camioneta y ya está, ¿verdad? Ve, se acabó. O hasta la puedo regalar y qué. Y al final yo hago lo que sea con mis cosas, siempre y cuando no esté violentando derechos de nadie. Entonces, si al final, digamos que todos pidieran la devolución del dinero y no se hace la conferencia, pues no se hace, no pasa nada, ¿verdad? O si decido que con 50 que le hayan comprado 30 la hago, pues la hago, pierdo. No, depende de qué ángulo lo vea usted, pero yo soy así. Quienes quieran participar en la conferencia y no se dejen atemorizar, como yo no lo hago, sepan ustedes que van a poder comprar todas las entradas que quieran. Si una persona compra 5 entradas, tendrá 5 oportunidades de intentar acertar en la dinámica que haremos al final de la conferencia para ganarse la camioneta. Así finalizo. Debo entender que no están a la venta por el momento participación en la conferencia. Por el momento estamos en la apertura del espacio temporal esta semana de quienes van a pedir la devolución del dinero. Ya hay 2 personas que lo han pedido, solo 2, ¿verdad? Los demás entiendo que se van a ir tomando estas decisiones y la van a pedir. Otros dicen, no, licenciada, si es que quiere el grito ahí, usted puede hacer las cosas, lo que quiera con sus cosas, y nosotros pagamos por la conferencia. Y si usted no haga la camioneta, fantástico. Y yo me mantengo. Así hay muchas, por cierto, son mujeres. Somos mujeres valientes. Entonces, si al final, miren ustedes, llegan a la conferencia y ven que sucede una captura, solo digan, hey, no, hombre, eso no es delito, no sean ridículos. Es que lograr. Exactamente. Ok, pero yo les invito a que sean valientes, a que no se dejen dominar. Fíjense ustedes, si ustedes le dan todo el poder a esa gente al punto que decidan dónde van y qué hacen con su dinero, miren, ustedes de verdad ya no necesitan nada. Si van a estar solo para respirar y tragar, discúlpenme, pero ya no tienen un propósito de vida, Bueno, ¿verdad? licenciada Lucrecia Landaverde, abogada penalista y periodista, muchas gracias por su participación. La he ocupado como periodista y como abogada, más de temas generales del país como periodista, pero su especialidad como abogada. Muchas gracias por esta amena plática y esperamos de que cuando haya tomado posesión el 1 de junio, Nayib Bukele, unos días después de ver cómo se movió el gobierno, qué dijo en el discurso, vamos a traer ese día como periodista únicamente para que nos haga el análisis de esa fecha. Muchas gracias, licenciada Lucrecia Landaverde. Gracias a usted y gracias a todos que mandan esos mensajes de apoyo. De verdad que me sirven mucho. Eh, Aquí seguimos alzando la voz por todos aquellos que no puedan y por los que además se vayan animando también. Gracias, Francisco, por haberme invitado. Yo siempre voy a estar fascinada de estar compartiendo con usted. Usted sabe que tengo un cariño especial. Así que tengan un excelente día y nos vemos la próxima vez que me inviten. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a Lucrecia Landaverde, abogada y periodista que nos ha acompañado en A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez. Mañana va a estar con nosotros el diputado de la República, Francisco Lira, desde la cabina central de la 106.9. Para todos, muy buen día.